Bueno, antes de comenzar con lo que es la presentación, os quería comentar algo, ¿no? Que me parece importante. Justo antes de empezar esta sesión les preguntaba, ¿cuántas personas han inscrito y cuántas de esas personas, bueno, pues son mujeres y cuántas hombres, ¿no? Y hacía esta pregunta porque suelo oíros a el panel de participantes y yo no os voy a dar respuesta, ¿no? A esa pregunta, ¿no? ¿Cuántas somos mujeres y cuántas hombres? Pero resulta curioso que cuando se hace cualquier charla o cualquier taller en el que se mencionen determinadas palabras, la participación en función de esas palabras sea más masiva en cuanto a mujeres o en cuanto a hombres. Si incorporamos las palabras perspectiva feminista, enfoque de género, feminismo, ecofeminismo, equidad, interseccionalidad, creo que todas sabemos quiénes participamos en este tipo de, bueno, pues de eventos, ¿no? De actividades. Y ya no es solo eso, o sea, que es algo curioso, sino que muchas veces cuando hacemos jornadas o actividades que son de una jornada entera, de un día, de varios, cuando se hace una charla que tiene ese enfoque o perspectiva de género, se suele contraprogramar, las mismas personas que han organizado esas jornadas contraprograman otra sesión que es la importante, ¿no? Porque esto es como un subgénero dentro del ámbito energético, o sea, es como el subgénero de las mujeres. Y a mí me hace gracia porque me recuerda mucho a la literatura o al arte o a las películas, ¿no? Al cine, donde se hacen series o películas o literatura escrita por y para mujeres, pero yo jamás en la vida he escuchado que se hagan cosas por y para hombres. No he escuchado el cine para hombres, la narrativa para hombres, ¿no? Y esto nos da un poco un reflejo de que lo nuestro es la otredad y sigue siendo lo de los hombres lo universal, ¿no? Y bueno, me parecía importante comenzar así, un poco incomodando, porque creo que nos tenemos que hacer estas reflexiones, ¿no? De por qué participamos mayoritariamente mujeres en este tipo de encuentros y por qué ellos no están cuando sí la presencia de los hombres es muy difícil conseguir una sociedad feminista igualitaria porque necesitamos que renuncien precisamente a esos privilegios que nos están violentando y oprimiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después de daros así un poco esta pequeña introducción, eh, os he dejado, les comentaba que yo jamás uso presentaciones, se me hace súper difícil, entonces si veis que de repente no la sigo o que hablo de otra cosa, que no os preocupe. He intentado que recoger el máximo posible la presentación porque como luego se os enviará para que tengáis la información, ¿vale? Pero ya está, o sea, entonces, nada, hoy yo os vengo a contar un poquito la perspectiva de género dentro de las comunidades energéticas, porque es importante, ¿no? Bueno, porque tenemos que tenerla en cuenta. Y lo que os voy a contar hoy, o sea, podéis estar de acuerdo, parcialmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, o sea, está todo bien. Yo voy a hablar de algunos conceptos súper resumidos porque hay muy poquito tiempo. Voy a daros algunas claves, algunas herramientas, podría haber otras muy diferentes y todo está bien. O sea, de hecho, soy firme defensora de la intercooperación y de la inteligencia colectiva y comunitaria. Entonces, estos son solamente pinceladas como para que podamos iniciar ese diálogo y podamos seguir un poco aprendiendo y mejorando pues entre todas, ¿no? Entonces, he hecho así como en los contenidos, lo he dividido en 4 puntos, ¿no? Y empezando por el primero, la interseccionalidad y la perspectiva de género también dentro de las comunidades energéticas, me parecía importante mencionar en el tamaño de un tuit, bueno, ya no sé si se llama tuit o cómo se llama, porque vamos a decir, o en el Fediverso, qué es el ecofeminismo, ¿vale? Y el ecofeminismo es ese punto de encuentro entre dos corrientes filosóficas de pensamiento éticas que serían el feminismo y el ecologismo. Y el ecofeminismo lo que hace es luchar contra todas las formas patriarcales de dominación, de violencia, pero también de explotación que nos han conducido pues, a esta crisis sistémica y multidimensional en la que nos encontramos, ¿no? Una crisis pues, de los cuidados, una crisis social, una crisis económica, energética, climática, pero también sanitaria, como lo vivimos hace unos años y que puede volver a repetirse, ¿no? Y el ecofeminismo lo que implica precisamente es una nueva visión empática hacia la naturaleza y que redefine al ser humano en clave feminista, pues para que podamos avanzar en ese futuro libre de todo tipo de dominación
y que esté en armonía con los límites biofísicos del planeta. Y dicho esto, dice, pues tenemos bastante trabajo por delante, ¿no? O sea, ya no solamente desde una perspectiva feminista, sino también ecologista. ¿Y por qué quería traer esto aquí? Porque me parece importante que empecemos a incorporar, bueno, que empecemos, o sea, llevamos muchos años, ¿no? Incorporándolo, pero que empecemos a tenerlo también en cuenta en todos los ámbitos energéticos, la importancia de incorporar el ecofeminismo, porque ya sabemos que el modelo energético actual es fosilístico, insostenible, obsoleto, contaminante, cocida, injusto, o sea, sabemos todo eso, que es un modelo además que se ha creado en esta sociedad que tenemos globalizada, que además está sustentado en un modelo económico capitalista y neoliberal, que además también el otro pilar que le sostiene es el patriarcado y que tiene impactos muy grandes y muy graves sobre, bueno, pues sobre nuestro entorno, sobre la naturaleza, pero también sobre las personas. Pero es curioso que a pesar de todo esto, cuando hablamos del cambio de modelo energético, muchas veces la parte más ecosocial o la parte sobre todo social se va un poco diluyendo, ¿no? O sea, tenemos muy claro que necesitamos un cambio de modelo a nivel técnico, tecnológico, pero también necesitamos un cambio de modelo a nivel socioeconómico. O sea, y muchas veces esa parte más social, esa parte de relaciones entre quienes bueno, pues conformamos la sociedad, pero también el modelo económico sobre el que se sustenta, lo dejamos de lado. Por eso yo hoy os voy a dar alguna pincelada sobre la economía social, pero sobre todo la economía social y solidaria, ¿no? Porque de verdad necesitamos una transformación profunda del modelo, ¿no? Y que además incorpore el decrecimiento. Porque si hemos observado que hay impactos muy diferenciados entre cómo, bueno, entre hombres y mujeres como consecuencia de este modelo energético, también hay impactos muy diferenciados entre quienes estamos en el norte global y quienes estamos en el sur global. Pero incluso quienes estamos dentro del norte global, no podemos obviar que hay muchos nortes y sures dentro de ese propio norte, ¿no? Incluso dentro de una misma ciudad, de un territorio más concreto, sigue habiendo nortes y sures. Y es muy importante poner de manifiesto que si no hacemos esas transformaciones profundas, es muy difícil cambiar el modelo energético y nos pasaremos el resto de la existencia hablando de transición. Odio la palabra transición energética, o sea, es como que nunca acabamos de llegar a ningún lado, solo transicionamos, yo quiero llegar a algún sitio. Entonces, es importante que incorporemos esta visión, ¿no? Os quería dejar algunas cifras así muy rápido que me parecen importantes, entre ellas que el 70% de las personas empobrecidas en el mundo, según la ONU, son mujeres, que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático en el mundo también son mujeres, que las personas que mueren en desastres naturales, la mayoría también son mujeres, y por ejemplo en el caso del tsunami que arrasó el sudeste asiático en el 2004, el 70% de las víctimas mortales eran mujeres, que o sea, las consecuencias, y esto no lo he puesto aquí, pero las consecuencias que los conflictos armados, bélicos, la violencia estructural a la que se enfrentan los pueblos, las principales víctimas también son mujeres, y no podemos obviar que la mayoría de esas guerras están generadas bueno, por cuestiones geopolíticas y por el acaparamiento de los bienes comunes naturales. Entonces es importante señalarlo. Estamos viendo cómo el genocidio hacia el pueblo palestino, la mayoría de las víctimas son mujeres y menores, y no podemos olvidar que detrás de todo eso hay muchos factores, ¿no? Pero uno principal precisamente es controlar esos bienes, esos bienes, ¿no? y recursos. Luego también entre el 50 y el 70% de las personas que no tienen acceso a la electricidad son mujeres y menores, y se dice mucho que la pobreza energética tiene rostro de mujer. Y bueno, cuando hablamos de pobreza o precariedad energética, normalmente hablamos, bueno, hablamos de cifras, hablamos de porcentajes, nunca, bueno, al final todo queda bastante aséptico, y creo que es importante también empezar a meter esa componente humana cuando estamos dando cifras, ¿no? Porque más allá de las consecuencias que tiene la precariedad y energética a nivel físico, que además son muy diferenciadas entre hombres y mujeres, básicamente porque las mujeres
son las que pasan más horas dentro del ámbito doméstico, ¿no? Dentro de los hogares, son las que principalmente realizan las tareas de cuidados, las tareas de mantenimiento, ¿no? Del hogar, como puede ser pues, la limpieza, la comida, etcétera. No podemos olvidar que hay consecuencias a nivel psicológico y mental que se menciona muy poco, ¿no? O sea, las mujeres pasan muchas horas dentro del espacio doméstico y en los casos en los que hay empobrecimiento energético, muy solas por emociones como pueden ser o reacciones naturales, ¿no? De vergüenza. ¿Cómo voy a invitar a alguien a mi casa si mi casa está fría, si no hay una situación de confort? Em, que deriva muchas veces en ansiedad, depresión y otras enfermedades y patologías mentales, pero también las consecuencias que tienen menores. Esas niñas y niños pues, que se ven que no pueden estudiar, que no pueden hacer los deberes, que no pueden invitar a sus amigas y amigos a sus hogares. Y creo, no sé, creo firmemente que tenemos que empezar a visibilizar todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues ya llegamos aquí. Sé que voy muy deprisa porque es que es un tema muy amplio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos plantear alternativas desde una propuesta ecofeminista, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese paradigma? Es fundamental abandonar ese binomio, ¿no? que hay entre el patriarcado y el andropocentrismo, ¿no? El primero implica la desvalorización de los cuidados. Los cuidados es una cosa de mujeres que de hecho solo se revalorizan cuando se mete de por medio el capitalismo, el mercado. Esto es el mercado, amigos, ¿no? Que dicen. Entonces ahí sí se le da un valor monetario a los cuidados, si no, no. Y en el caso del antropocentrismo, ¿no? Cómo se trata a la naturaleza y cómo cualquier cosa de la naturaleza nos es apropiable, ¿no? O sea, cómo podemos bueno, pues, tomar todo sin tener en consideración el resto de especies con las que compartimos además el planeta. Es muy complicado derribar este modelo hegemónico, ya lo sé, pero es fundamental porque sobre él se está organizando la vida, tanto lo material como lo cultural, pero también el modelo de producción y consumo. Y además es un modelo que hemos exportado prácticamente al resto del mundo. O sea, si antes podíamos tener alternativas y opciones, como puede ser, por ejemplo, el buen vivir, sabemos cómo cada vez más el modelo se convierte en el modelo hegemónico y tenemos que darle la vuelta. O sea, yo no quiero ser la otredad, yo no quiero que el ecofeminismo sea la otredad, yo lo que quiero es que el sistema globalizado, neoliberal, capitalista sea la otredad y, bueno, pues hay algo residual entre personas que no quieren, bueno, pues cambiar, ¿no? el sistema. Y, y ya si nos metemos dentro de los límites biofísicos del planeta, o sea, que de eso sí que se suele hablar bastante, ¿no? O sea, bueno, pues que todo lo que hagamos tiene que tener en consideración esos límites, tenemos también que incorporar la perspectiva de los límites físicos y emocionales de las personas, pero concretamente de las mujeres, porque somos las sostenedoras o sea, de las vidas, somos las sostenedoras de todo. O sea, el sistema productivo, o sea, a nosotras se nos ve como las sostenedoras de lo reproductivo, pero sin lo reproductivo no existiría lo productivo. Entonces, bueno, pues es fundamental, ¿no? Y para ello lo hacemos a través de dos, o sea, mejor dicho, el patriarcado lo hace a través de dos mecanismos sobre los que, bueno, pues ha controlado y ha sometido las vidas principalmente de las mujeres, que serían los roles de género y la división sexual del trabajo. En el caso del primero lo ha hecho con todos los mandatos y estereotipos que nos dicen qué papel desempeñamos las mujeres y los hombres en esta sociedad y por tanto nos limitan. En el caso de las mujeres, además, limitan nuestros derechos porque muchas veces decimos, ¿no? O escuchamos, el patriarcado también afecta a los hombres, nadie lo duda, pero no afecta a los derechos fundamentales de los hombres, al contrario. O sea, entonces también poner de manifiesto eso, ¿no? Que lo que hace es que nos somete, nos domina, nos violenta, pero además va en contra de los propios derechos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población, ¿vale? Y, y luego, por otro lado, tendríamos todo lo que tiene que ver con estos roles y estereotipos que lo que hacen es que nos constriñen y además
nos han situado en un papel de víctimas, en un rol de víctimas. O sea, nosotras no somos agentes activas de cambio, no somos las protagonistas de estos cambios ni de unos nuevos modelos ecosociales, sino que nos han convertido en víctimas. O sea, y un poco es lo que las cifras que daba al principio, ¿no? El 70% de las mujeres en el mundo empobrecidas, la precariedad energética tiene rostro de mujer, pero es que también nosotras somos las que estamos realizando proyectos emancipadores en todas las partes del mundo, en todos los ámbitos, y uno de ellos, y fundamental, en el sector energético. Y en el caso del segundo, pues nosotras, cuando se hablaba, ¿no?, de la división sexual del trabajo, nosotras nos ocupamos mayoritariamente de los llamados trabajos feminizados o de los cuidados, los trabajos reproductivos, y que son, como decía antes, los que sostienen y mantienen las vidas, ¿no? No se nos ve como participantes de las iniciativas de transición energética, o sea, un poco lo que quería trasladaros al principio, ¿no? Nosotras venimos aquí a contar lo nuestro, lo que afecta a las mujeres, pero no somos las que, no se nos permite participar en el espacio de toma de decisiones, en el espacio público, de esa transformación profunda que necesita el sistema. Y aquí os voy a mencionar, antes decía Bosco que soy integrante, ¿no?, de la Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista, y aquí también algunas compañeras. Esa red nace en 2017 y nace precisamente porque, bueno, estamos hartas, hay mucha rabia ya, o sea, ya no es solamente, bueno, que estamos cansadas, no, hay rabia, estamos hartas de ver cómo todos los espacios de toma de decisiones solo cuentan con hombres y cómo se nos dice sistemáticamente que es que no hay mujeres en el ámbito energético, que nosotras es que no sabemos, o sea, solo podemos hablar de lo nuestro. Y surge esa red donde hay un primer encuentro en Bilbao, porque se genera, no sé si os acordáis, porque en 7 años es que ha pasado muchas cosas en este país y hemos tenido muchas elecciones, pero en 2017 o finales del 16, mejor dicho, se crea un comité de expertos que van a abordar todo el tema del cambio climático, y digo expertos porque solo había hombres, si no me equivoco eran 15. No se nos tiene en cuenta ninguna mujer, no hay ninguna mujer experta en cuestiones de cambio climático, de energía, de nada. Y esto es con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, ¿no? Y entonces participamos más de 100 mujeres dedicadas al ámbito energético en este primer encuentro en Bilbao y generamos esta red, donde demostramos que hay muchas mujeres participando en el sector energético, y de ahí sale unos años después, a raíz de la huelga es que tengo ya, creo que fue 2017, la huelga feminista, o 2018, la huelga feminista, pues surge también bueno, pues un manifiesto en energía no sin mujeres, ¿no? O sea, que no se puedan generar espacios, o bueno, que se puedan generar, pero con las consecuencias que cada cual asuma, ¿no? Esas charlas, esos espacios, esos encuentros en los que se nos dice una y otra vez que es que nosotras no estamos, cuando en verdad es que, bueno, pues no se nos quiere invitar o no se nos tiene en cuenta, ¿no? Pues que tenga que haber participación paritaria. De hecho, ni siquiera es una participación paritaria del 50%, o sea, que tampoco es que demandemos en ese momento el 50%. Y es curioso porque firman muchísimas entidades, organizaciones, que luego en la práctica no lo realizaron, y que con el paso de los años parece que se ha olvidado, ¿no? O sea, una vez más, las mujeres parece que hemos desaparecido en determinados sectores, ¿no? Entonces, por eso, un poco decir que es fundamental, si queremos transformar el modelo energético, tener en cuenta pues a más de la mitad de la población. Y además es que yo soy muy partidaria no solamente de tener en cuenta a las mujeres, que hay que tenernos en cuenta, sino que tenemos que incorporar a las niñas y niños, o sea, porque estamos decidiendo por su futuro, ¿no? Y todo este cambio de modelo energético tiene que ser construido de una forma paritaria, pero también intergeneracional. Y eso es otra cosa bueno, que cuesta, ¿no? Que cuesta ver. Entonces, bueno, un poco os quería trasladar esa parte. Y además, dentro del sector energético no estamos libres de seguir sufriendo violencias, opresiones, discriminaciones. Y esto me parece bastante grave, por lo que luego hablaremos en la parte más de propuestas, ¿no?
Sí que os mencionaba aquí que las mujeres, además, hay diversos estudios e investigaciones que se han hecho y muchas encuestas también dirigidas a la sociedad en general, a la población, en las que se pregunta por la crisis social, por la crisis ecológica y parece ser bueno, pues estamos más concienciadas con ello, ¿no? Y con la crisis climática. Y además, bueno, pues solemos poner en marcha proyectos que tienen una componente mucho más comunitaria. Que esto, y sí que también lo quiero visibilizar, se debe fundamentalmente por cómo hemos sido educadas, ¿no? Por esos roles, mandatos y estereotipos de género en los que se nos ha dicho desde que casi que nacemos que nuestro papel en el mundo es el de cuidadoras. Pero es interesante que lo pongamos de relieve, o sea, porque ya sucede, ¿no? O sea, no podemos obviarlo, ¿no? Que parece que nos preocupa más y cómo podemos no invertir la situación, sino incorporar a que los hombres también asuman ese papel, ese rol de cuidadores y que les empiecen a preocupar también estas cuestiones por el bien común, ¿no? Y como os decía, pues el sector energético es estratégico, o sea, esto os lo dejo para que lo leáis con calma, pero cuando hablamos de cuidados, a mí me gusta mucho una cosa que dice Alicia Puleo, que siempre dice cuidado con los cuidados. Me gusta repetirlo siempre. Nos encanta hablar de los cuidados, o sea, es una cosa, de hecho yo he escuchado además a muchísimos hombres hablando de los cuidados que no ejercen, pero ellos hablan de cuidados, ¿no? Y Alicia dice, cuidado con los cuidados, porque no puede ser que o sea, que de nuevo el papel activo, el papel sostenedor de dichos cuidados recaiga en nosotras. Sí, sí, tenemos que incorporar la ética de los cuidados a todo, pero necesitamos que asuman ese papel de cuidadores la mitad de la población. O sea, si no, esto es insostenible. O sea, nosotras no podemos estar ocupándonos de la esfera reproductiva, la esfera productiva, esas triples, cuádruples jornadas, porque estamos exhaustas. Porque luego vemos datos como que muchas de nosotras pues tenemos enfermedades autoinmunitarias en una proporción muchísimo mayor que los hombres. Los, cómo salimos de los espacios, ¿no? De activismo, de los espacios comunitarios. O sea, estamos agotadas, desgastadas, desbordadas, porque no hay un reparto equitativo de dichos cuidados. Entonces, bueno, mucho cuidado con esto, ¿no? Y sí que es verdad que probablemente bueno, por todo lo que llevamos arrastrado, no solo nuestra generación, sino que de esto también se ha estudiado mucho, ¿no? En nuestros propios genes, las mujeres, toda esa opresión, esas violencias que hemos recibido generación tras generación, pues probablemente atesoremos una experiencia no solo personal, sino también colectiva muy amplia sobre cómo nos podemos enfrentar a dicho cambio de modelo, ¿no? Como decía antes, o sea, cuando hablamos de transición energética o un nuevo modelo energético, es que no se trata de sustituir una tecnología por otra, no se trata de sustituir pues yo qué sé, un modelo incluso económico por otro, sino que es mucho más profundo. O sea, es que incluso hablamos de esas relaciones interpersonales que se generan, cómo podemos profundizar en todo aquello que tiene que ver en el cómo nos relacionamos, que la economía social y solidaria ahí, bueno, pues tiene mucho que contar, ¿no? Y además, cómo podemos acabar no solo con la misoginia, sino también con todo el antropocentrismo que venimos arrastrando durante décadas, ¿no? O sea, esto es fundamental. Y es fundamental porque si no, nosotras seguiremos siendo las que recibamos toda esa opresión, dominación y violencias mientras el sistema no cambie. Pues dejaba aquí un ejemplo que me parece claro porque muchas veces hablamos de una forma muy teórica y no la aterrizamos, ¿no? Y si hablamos de, vale, necesitamos un cambio de tecnología por otra, pasar de los fósiles a las renovables, ¿qué implicaciones tiene ese cambio tecnológico? ¿Qué implicaciones tiene no solo a nivel económico, a nivel geopolítico, sino qué implicaciones tiene para las propias comunidades? Y sobre todo, si bajamos un poquito más, para las mujeres y menores que viven en esas comunidades. En el caso de la minería, cuando hablamos de tierras raras, hablamos de extracción de minerales, decimos que no puede existir una minería sostenible, muy bien, pero además, ¿qué implicaciones tiene para esas comunidades que son desplazadas, para esas mujeres que sufren agresiones y violencia sexual sistemáticamente por quienes pues llegan
allí pues empresas transnacionales, multinacionales, que desembarcan donde, en la comunidad que sea y arrasan con todo, pero no es que cuando hablamos de arrasan con todo, no hablamos solamente a un nivel ecológico, sino que hablamos también a un nivel comunitario, a un nivel relacional. Se ha visto clarísimamente en el caso de la República Democrática de Congo cómo han destruido comunidades enteras porque saben que la piedra angular de sostenimiento de dichas comunidades son las mujeres. La violencia sexual dirigida y enfocada sistemáticamente hacia las mujeres destruye las comunidades. Entonces, necesitamos aterrizar todo esto porque si no nos vamos a quedar en un modelo energético, bueno, pues más sostenible, ¿desde qué perspectiva? ¿La del norte global? ¿La tecnológica, la técnica, la económica? Pero, ¿y todo esto que no se ve? Em, bueno, y no lo he dicho, o sea, sé que algunas cosas que digo pues son duras, ¿no? O sea, si alguien necesita quitar la cámara, salir un rato, lo que sea, o sea, que también libremente, porque ya decía antes, ¿no? Sufrimos mucha violencia y también, bueno, pues el lenguaje al final lo refleja y puede ser duro, ¿no? Em, y bueno, otra cosa que a mí me preocupa especialmente es, más allá de lo que se denomina greenwashing, ¿no? Esa apropiación de la narrativa que han hecho no solamente las empresas nacionales y transnacionales, sino los propios estados. Y aquí podemos hablar de la transición energética, el cambio de modelo energético, pero ahora mismo de las comunidades energéticas. Es que se apropian de todo, pero es que también se han apropiado del feminismo, ¿no? O sea, eh, no sé, una camiseta con un eslogan feminista hecho por mujeres explotadas en Bangladesh, ¿no? Bueno, ¿estamos cambiando algo? No. De nuevo, es el sistema, ¿no? O sea, entonces, eh, insisto mucho en que la transformación tiene que ser muy profunda y tenemos que hacernos muchas preguntas, que muchas de ellas o no tendremos las respuestas o serán respuestas muy difíciles de asumir por esa disonancia cognitiva que tiene el ser humano, ¿no? O sea, que aunque sabemos lo que éticamente debemos hacer, nos cuesta mucho llevarlo a cabo porque, bueno, pues tenemos esa desconexión entre lo racional, lo emocional y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante como dejarlo de manifiesto. Y, y a ver, hablando de preguntas, es que no quiero pasarme de hora. Sí que quería dejaros algunas preguntas que no voy a responder para que os las hagáis con calma, las meditéis, pero sí que me parecía importante, vuelvo a la anterior, ¿vale? Cuando hablamos de esa necesidad de incorporar una perspectiva feminista en la transición energética, podíamos como hacernos preguntas en dos ámbitos, ¿no? Uno de ellos sería más ligado pues acciones económicas y políticas, y en el otro, pues reflexiones más antisistémicas, ¿no? Entonces, os dejo aquí las preguntas. ¿En qué tipo de economías y políticas feministas se asienta una transición energética realmente justa y feminista? ¿Cómo, qué y para quién producimos y reproducimos actualmente en nuestras sociedades? ¿Cómo y qué y para quién queremos producir y reproducir en el marco de una transición energética justa? Porque, como decía antes, igual pues lo que necesitamos es incorporar pues, el decrecimiento a niveles muy profundos, porque entonces vamos a tener muchísimas menos necesidades de aquello que creemos que es vital para sostener nuestro modelo social, ¿no? Y en cuanto a la producción y la reproducción, pues también, ¿no? Estas preguntas de quién tiene el poder para decidir cómo se organizan la producción y reproducción y por qué tienen el poder, cómo lo usan y qué hacen con él, ¿no? O sea, mm, ¿por qué les hemos dejado tener ese poder o quién se lo ha otorgado? O sea, yo si hago un poco la comparativa, esto es como el dinero, ¿no? ¿Quién da valor al dinero? Un cacho de papel. Y porque ahora mismo la confianza que le damos al euro permite sostener un modelo económico que sabemos que es terrorífico y no hay un patrón, como podía haber antes el patrón oro, que lo sustente por detrás. O sea, es un trozo de papel, ¿no? O sea, esa confianza, ese otorgar el poder a determinadas personas, parece que es como una especie de histeria colectiva. O sea, nos hemos puesto de acuerdo un montón de gente de todas las partes del mundo para permitir que personas sin ningún tipo de ética dominen, ¿no? O sea, entonces, creo que esto va muy relacionado con toda la violencia, dominación y explotación que tenemos aprendidas desde hace muchas generaciones. Es muy difícil salir de situaciones de maltrato y de violencia en todos los ámbitos
si no vemos alternativas. Entonces, pues el ecofeminismo no es solo una práctica, eh, una teoría, sino también son prácticas. Y creo que es importante como resaltarlo, ¿no? Y aquí solo os voy a dejar algunas claves porque no nos da tiempo, o sea, os puedo pasar los enlaces web y demás, pero sí me pareció interesante cuando hablábamos de economía social, yo quería hacer la distinción entre economía social y solidaria, porque hay algunos matices, ¿no? Y aunque de nuevo, o sea, muchas gracias a la Escuela de Economía Social, bueno, pues yo trabajo y milito en el ámbito de la economía social y solidaria y pues si hablamos de definiciones, un poco, bueno, pues cómo se define la economía social es como el conjunto de actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que de conformidad con una serie de principios, está puesto el enlace, es que no era mucho ponerlo aquí, persiguen el interés general, económico, social o ambos. Y creo que esto es clave, ¿no? O sea, persiguen el interés general, económico o social o ambos. En el caso de la economía social y solidaria es el conjunto de iniciativas socioeconómicas, formales o individuales. Aquí ya hay una diferencia, ¿no? O sea, también son todas aquellas actividades informales, individuales o colectivas que priorizan la satisfacción de las necesidades de las personas, el resto de seres vivos y el planeta en su conjunto por encima del lucro. ¿Qué me parece a mí interesante de esto, no? Pues que la economía social y solidaria incorpora la perspectiva feminista y ecologista, es decir, incorpora el ecofeminismo dentro tanto de su marco teórico como de sus prácticas. Y creo que las iniciativas de comunidades energéticas, pues es interesante, ¿no? Que lo tengan presente y en cuenta. Os dejaba por aquí un poco cuáles son estos principios de la economía social y solidaria, que serían, bueno, pues la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno. Y como veis, pues está muy presente todo lo que es, bueno, pues tanto el feminismo como el ecologismo y cómo nos relacionamos tanto entre personas como con el entorno en el que vivimos, ¿no? Es muy amplio, hay mucho que leer sobre esto. También hay muchísimas iniciativas y proyectos bueno, pues que apuestan por ello. Tenéis la red de economía alternativa en el ámbito estatal, que sería Red de Redes, de la que forman parte muchas iniciativas. Entre ellas, en el ámbito energético, estaría Unión Renovables. Y creo que es interesante, ¿no? que podáis explorar un poquito por ahí. Si hay dudas, preguntas, también podemos luego hablarlo. Pero bueno, quería como dejaros así una pincelada y esa diferenciación. Y como me queda así como 10-15 minutillos, sí que me quería centrar en una parte más práctica, que vuelvo a insistir, o sea, podríamos hablar de 1000 cosas más y de hecho me encantará que escribáis mucho en el chat, que yo no puedo verlo, pero si hay muchas preguntas, genial. Y quería abordar, por un lado, qué elementos específicos necesitamos para incluir la perspectiva de género en las comunidades energéticas, que os voy a contar algunos, pero hay infinitos, pero si no, no me iba a dar tiempo. Y, y así un poco mencionar, ¿no? Cuando hablamos de comunidades energéticas, que hay muchas definiciones, ya lo sé, de hecho, además es que ni siquiera tenemos las directivas europeas, el Real Decreto ni siquiera está todavía aprobado, o sea, entonces os dejo aquí un poco esta definición que para mí me parece que es importante. Constituye una herramienta de cambio de sistema necesaria que promueve una descentralización del sistema energético, pero además por un lado, impulsa la participación ciudadana real, contribuye a la cohesión social y a la creación de comunidades resilientes y, fundamental, lo hace con enfoques de género e interseccionales. O sea, y aquí sí que quería mencionar que tenga en cuenta a las mujeres y a aquellos colectivos históricamente infrarrepresentados. Y lo he separado porque, y esto perdonadme, y además lo tengo que mencionar, muchas veces a las mujeres se nos considera un colectivo. No, somos la mitad de la población, no somos un colectivo. O sea, por favor, o sea, no somos la otredad, o sea, ya está. Es que esto lo digo porque me enfada mucho. Entonces, no somos un colectivo. O sea, un colectivo sería, yo qué sé, las mujeres del ámbito rural que tienen una cooperativa textil. Eso es un colectivo. Las mujeres no somos un colectivo. Yo a nadie jamás en la vida le escucho decir que los hombres son un colectivo. O sea, nunca. Entonces, no puede ser. O sea, por favor. Un colectivo sería, pues la juventud es un colectivo porque hay tanto hombres como mujeres. Podría ser, pues, la infancia porque hay podemos hablar así, pero las mujeres somos el 52% de la población mundial y voy a ser muy pesada con esto.
Y eso, incorporar a esos sí que colectivos infrarrepresentados. Y aquí se nos pueden venir muchos a la cabeza. Puede ser la juventud, como insisto mucho, la infancia, pero también pueden ser personas que están en una situación irregular administrativa, pueden ser las personas que están en precariedad energética, las personas que tienen problemas de, bueno, pues con el idioma mayoritario del Estado español. O sea, puede haber muchos colectivos que no están ahora mismo incluidos en el ámbito energético, que no se les tiene en cuenta, y que sé que pedirle a las comunidades energéticas que tengan en cuenta todo es muy difícil. Y lo sé porque a las feministas se nos pide que tengamos en cuenta todo, así que lo sé. Pero creo que si queremos cambiar las cosas, debemos empezar a abrir un poco la mirada, ¿no? Y vale, igual nos cuesta, igual a la primera no nos sale, pero es súper importante que revisemos una y otra vez nuestras prácticas, porque así es la forma que tenemos bueno, pues de mejorar y no encontrarnos con comunidades energéticas homogéneas en la que la mayoría están conformadas por personas en un rango de edad, con una clase social, etc, 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 ¿no? O sea, bueno, que esto lo tengamos presente. Y bueno, y luego que garantizan el aumento de la independencia energética, el ahorro en las facturas, etcétera, ¿no? Y aquí en esos elementos yo os quería hablar, por un lado, de los roles de género y división sexual del trabajo que os mencionaba al principio. Creo que es fundamental que haya una evaluación, una diagnosis previa en las comunidades energéticas con un enfoque de género. O sea, si las comunidades energéticas o las personas que estáis hoy aquí y que estáis iniciando o lleváis ya un tiempo impulsando una comunidad energética, creo que es fundamental que hagáis esa diagnosis. Igual que hacéis una diagnosis económica, una diagnosis técnica, o sea, es fundamental que os paréis un tiempo a analizar esto. ¿Por qué? Porque si no estamos perpetuando roles de género una y otra vez sin ser conscientes de ello, ¿no? Si las tareas que estamos asignando siguen los ejes tradicionales, trabajos técnicos y puestos de decisión, dirección y mando, los hombres, labores administrativas de cuidados, mujeres, y además me atrevería a decir también comunicación, excepto cuando hay que hablar en público, que entonces ahí normalmente son ellos, a no ser que sea la cuota mujer. Y aquí voy a hacer otro inciso, perdonadme, pero normalmente, o sea, nosotras solo puede haber una, solo puede haber una mujer. Esto es como, ya está, es como, voy a decir una cosa que igual es muy políticamente incorrecta, pero esto es como el negro de Vox. Para demostrar que no es racista Vox, hay un negro en Vox. Pues aquí es lo mismo, solo hay una mujer. Para demostrar que no somos machistas, una mujer. Los proyectos pueden estar conformados por muchas más mujeres y además podemos participar activamente y públicamente muchas mujeres. No somos la cuota. Y también me parece terriblemente injusto obligar a las mujeres a hablar públicamente cuando no tienen las herramientas ni la confianza como consecuencia del sistema para hacerlo. Eso me parece también muy injusto. Muchas veces se obliga a compañeras a, es que nos piden una mujer, venga tú. Oye, es que a lo mejor entonces tenemos que decir que no vamos o incluso decir, mira, pues es que no tenemos la perspectiva de género muy incorporada y decir que no. O sea, también esos límites, ¿no? ¿Cómo cuidamos esos espacios? La participación, determinada grado de participación de las mujeres en la toma de decisiones en relación tanto al proyecto como las diferentes fases. Muchas veces, vale, pues tenemos en cuenta cómo participamos en una asamblea, en una reunión, pero no los objetivos de la comunidad energética, las prioridades que tiene dicha comunidad energética. Y es fundamental que esta perspectiva sea en todo el proyecto, o sea, que sea transversal realmente. El uso de los tiempos, y aquí hay varias cuestiones, ¿vale? Por un lado, ¿qué implica la participación de las mujeres en este tipo de proyectos, ¿vale? Tanto en la construcción, el impulso como el mantenimiento de una comunidad energética. A mayor implicación, menor tiempo libre, pero claro, las mujeres ya de por sí tenemos muy poco tiempo libre, muy, muy poco. Y además socialmente, eh, nosotras, digamos que sentimos mucha culpa teniendo ese tiempo libre. ¿Vale? Y voy a poner un ejemplo que me parece como muy clarificador y es otra pregunta que voy a dejar así en el aire, pero ¿en qué momento de vuestras vidas dejasteis de jugar? Y esta pregunta se la hago a las mujeres. Pensad en los hombres.
PlayStation, pachangas de fútbol, voleibol, me da igual, en la juventud, en la adolescencia, pero luego, o sea, con 30, 40, 50, la PlayStation, yo veo streamers jugando a juegos con 60 años, o sea, ¿cuándo nosotras dejamos de jugar? ¿Cuándo? O sea, creo que es importante, ¿no? Entonces, nosotras no tenemos como una concepción de nuestros autocuidados muy instaurada. El tiempo libre nos cuesta incluso manejarlo porque consideramos que no nos lo merecemos, que no somos merecedoras de ese tiempo. ¿Y qué implica que nosotras nos impliquemos más en cualquier tipo de activismo? Desgaste, desborde, cuádruples jornadas, etcétera, ¿no? Entonces, para que esto cambie, los cuidados no solo tienen que ser sostenidos por nosotras o por el otro 50% o 48% de la sociedad, sino que también tienen que ser sostenidos por la comunidad y por las administraciones públicas, por lo institucional. Si no, no va a cambiar nada. Entonces aquí quería hablar un poco de eso, de la revalorización de los cuidados para que tengamos ese tiempo y lo podamos dedicar a lo que realmente queremos dedicarlo. Y luego puede ser interesante en esa diagnosis hacer, bueno, determinar qué número de horas no remuneradas se invierte en el proyecto, incluidos los cuidados, quién se queda limpiando, quién manda las actas, quién pasa el link, quién le recuerda a no sé quién, ay, que mañana es la reunión, no te olvides, quién ha tenido presente que X persona hoy no ha venido a la reunión porque se encuentra mal y luego le dice de tomar un café para ver cómo se encuentra. O sea, todo eso invisible que no se ve, tenemos que empezar a ponerlo sobre la mesa. En estos tiempos, aquí os dejo como cosas muy, muy obvias, ¿no? Muy prácticas, pero que no se suelen tener en cuenta, es el horario de las reuniones, asambleas, otras actividades, si hay ausencias o no por no poder conciliar. Siempre que hago cualquier cosa de un taller o lo que sea participativo, siempre se ha tenido en cuenta el horario de los partidos de fútbol. Y esto no es, o sea, parece un estereotipo, pero es una realidad. Ay, no, no, que juega no sé qué equipo. Ahí no se puede poner en ese horario. Nunca jamás he escuchado. Vamos a preguntar si este horario es malo porque las personas, no sé, tienen una vida privada, ¿no? O tienen criaturas a su cargo, o no. No solo es que tengamos criaturas o personas a nuestro cargo, es que nosotras también nos tenemos que hacer cargo de nuestros cuerpos y de nuestros cuidados, ¿no? ¿Cómo se construye el orden del día de las reuniones, asambleas, otras actividades? Desde hoy os voy a hacer una petición. No vayáis a ninguna reunión sin orden del día y sin tiempos establecidos para cada punto del orden del día. Negaros, no vayáis. Si no hay orden del día y tiempos, no vayáis. O sea, os lo digo desde ya, porque es muy peligroso. O sea, nos encontramos con reuniones que se alargan hasta el infinito y más allá. ¿Cómo es el uso de la palabra durante las reuniones, asambleas, otras actividades? ¿Cómo es el tono de esas aportaciones y cómo se desarrollan las intervenciones? Si hay personas, generalmente hombres, que acaparan más las palabras y además usan un tono paternalista, despectivo, repiten lo que ha dicho ya una compañera, etcétera. ¿Quién toma acta? Envía los links, el orden del día, etcétera. El uso de los espacios, si hay espacios para conciliar durante las reuniones, asambleas, otras actividades. En ese caso, ¿quién se ocupa de generar esos espacios, mantenerlos limpios o dinamizarlos? Normalmente son ellas también. ¿Quién reserva los espacios de las reuniones, asambleas, otras actividades? ¿Quién se ocupa de mantenerlos limpios? Todo eso creo que es fundamental tenerlo presente. ¿Cómo accedemos? Controlamos los recursos que tenemos, del tipo que sea. Si se está accediendo de igual forma. Si todo el mundo además tiene acceso a toda la información, que muchas veces lo que pasa es que no podemos tomar decisiones porque no conocemos toda la información. Entonces, normalmente ya son decisiones que aunque digan que la toma de decisiones es participativa o democrática, no es real porque es sesgada, no tenemos toda la información disponible. ¿Y qué se va a hacer con esos recursos? Y bueno, un caso que me parece interesante es, en el caso que haya un reparto, ¿no? de lo que es la energía, generalmente de la electricidad, ¿cómo se hace? ¿No? O sea, que también podamos tener en cuenta que sea la componente de sexo y sobre todo la componente de precariedad energética. Porque si las mujeres sufrimos en mayor medida precariedad energética, oye, pues a lo mejor tenemos que empezar a repensar cómo hacemos ese reparto para que de verdad sea equitativo, que no es lo mismo que igualitario, ¿no?
Lo mismo con el tema de beneficios y servicios. A mí me parece muy interesante cómo se accede a formaciones y capacitaciones. Muchas veces las formaciones y capacitaciones que se piden de apoyo a las administraciones públicas no tienen a componente del enfoque de género, sino que es, bueno, para X circunstancias, y creo que es fundamental, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, si hay compañeras que no se sienten cómodas hablando en público, pues que tengan esa posibilidad, ¿no? de acceder a esa formación y capacitación. Ana, no veo el chat, no sé cuánto tiempo me queda, tú me haces una señal, ¿vale? Sí, 5 minutitos, ¿vale? Vale. Venga. Y luego, con respecto, lo decía un poco al principio de este punto, las necesidades estratégicas de género, ¿no? O sea, tenerlo incorporado en toda la planificación y que no sea solamente, vale, ahora mi proyecto quiero que tenga un enfoque feminista o una perspectiva de género. Si no lo he tenido incorporado desde el principio, es muy, muy difícil cambiar todas las dinámicas, los procesos. O sea, es complicadísimo. Por eso os digo, por favor, si estáis iniciando el proceso o ya lo habéis iniciado, hacer una diagnosis que os permita ver dónde necesitáis actuar. Y luego lo mismo en la ejecución, ¿no? O sea, que a mí me parece aquí vital y cuando hablamos de qué criterios se siguen para contratar a una empresa proveedora, a una entidad proveedora, muchas veces hablamos de los criterios de la economía social o la economía social y solidaria, pero nos olvidamos pues si esas empresas no son de economía social y solidaria que nos garantizan ciertas cosas, que tengan en cuenta la perspectiva de género. Esas empresas que estamos contratando contratan mujeres, son empresas feministas, ¿no? O sea, que también lo tengamos incorporado, no solo en nuestro proyecto, sino en la parte externa. Y luego una cosa que me parece fundamental es que generemos red e intercooperemos con aquellas iniciativas, proyectos, grupos, asociaciones del tejido social feminista que ya están en nuestros territorios, en nuestros barrios. Muchas veces decimos, es que no vienen. Oye, ¿y nosotras vamos a sus espacios? O sea, esto no es una cuestión de exigir, es una cuestión de intercooperar, ¿no? No podemos exigirle a personas precarizadas, a personas violentadas y que ya no llegan a todo, que encima hagan algo más, ¿no? O sea, pues a lo mejor es que no tenemos nosotras que acercarnos a estos espacios, ¿no? Y es algo que a mí me ha repetido una y otra vez Paca Blanco, a la que quiero y admiro muchísimo, que probablemente todo el mundo la conoce, y es mm, hasta dónde se nos va a pedir a quienes estamos poniendo nuestros cuerpos, ¿no? O sea, literalmente. Entonces, creo que tenemos que empezar a acercarnos a otros espacios. Y luego, el liderazgo de las mujeres con visibilidad no solamente interna, sino también externa, ¿no? ¿Qué porcentaje de cargos representativos? Porque luego me he encontrado con proyectos que lo ponen en sus estatutos, pero ya está. Hasta ahí llegó el enfoque de género, ¿no? Hasta los estatutos. Y creo que es importante que sea real. Y por último, y esto es muy, muy rápido, porque si luego queréis alguna cosilla más, os pasaré como links a herramientas. En estas herramientas, ¿no? Para la detección de barreras y cómo podemos cambiar las cosas, os quería dejar, nada, son muy rápidos, son 3, creo, diapositivas. Esa diagnosis, insisto mucho, con perspectiva de género de la comunidad energética que tenemos, que necesitamos, cómo lo conseguimos. Plazos, por favor, poneros plazos, pero plazos reales. No para mañana esto, no. O sea, plazos. Y luego una cosa fundamental es la evaluación. No la evaluación solo final, sino la evaluación durante todo el proceso, que vayamos evaluando, porque así podemos ir haciendo mejoras a medida que avancemos, ¿no? La organización interna, cómo nos organizamos, qué tipo de democracia o qué tipo de organización o de gobernanza tenemos dentro de nuestro proyecto, si queremos seguir pues, un tipo de gobernanza más democrática, queremos usar la sociocracia, qué tipo de gobernanza es fundamental. La participación y los tiempos, protocolos y mecanismos para fomentar la participación real y efectiva de las mujeres dentro del proyecto. Aquí también diría que si vemos que necesitamos también enfocarnos a un colectivo concreto, ya sea, como decía antes, a mujeres del ámbito rural que tienen un proyecto de cooperativismo textil, pues es importante que ampliemos esa mirada y que veamos qué necesitan esas mujeres, ¿no? Fomentar la motivación y la participación de manera inclusiva y cuidadosa.
pues que haya protocolos de bienvenida y acogida, que haya seguimiento, que sepamos por qué las personas a lo mejor han venido a una reunión, a una asamblea y no han vuelto, que, qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Promover la participación en el día a día y la convivencia, que haya espacios para poder hablar fuera del espacio que consideramos de trabajo, ¿no? Fomentar la participación en el reparto y desempeño de las tareas y funciones, la participación en y desde la comunicación, que estemos involucradas en todo el proceso, cómo nos reunimos, si es presencial, telemáticamente, los horarios, la frecuencia, todo lo que hemos ido hablando. El lenguaje inclusivo me parece fundamental. Y además que no sea solamente, bueno, pues un lenguaje inclusivo para quedar bien, porque esto también pasa mucho y le pasa mucho, por ejemplo, a los políticos, que empiezan diciendo buenas tardes a todas y todos, o a todos y todas, y ya está. Y el resto de su intervención es en masculino genérico, punto. O sea, pero ya tiene un lenguaje inclusivo porque lo han dicho en la primera frase, ¿no? Entonces, elaborar normas de comunicación tanto internas como externas para nuestros canales, pues ya sea redes sociales, las charlas, las reuniones, pero también para el orden del día, o sea, el orden del día, las actas, que tengas el lenguaje inclusivo, utilizar herramientas digitales de software libre, y esto diréis, ¿qué tiene que ver con el enfoque de género? Pues mucho, porque cuando dicen, si es que las herramientas digitales no son machistas, no, pero las personas que las operan sí, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial no es machista, ya, bueno, pero es que hay personitas detrás que hacen que sí, que tenga un sesgo de género muy claro, ¿no? Entonces, os animo a utilizar herramientas digitales de software libre, os puedo pasar luego el enlace. En la toma de decisiones, cómo se toman, quiénes, la información, si está accesible o no para todo el mundo, los tiempos de respuesta, qué canales se emplean, contactar con los grupos feministas, como decía antes, y por último, muchas buenas prácticas, ¿vale? Tanto, ¿cómo incorporamos los cuidados desde una perspectiva feminista y ética? Pues en una guía de cuidados. Hay muchos ejemplos ya de guías de cuidados. Protocolos de prevención de las violencias, muy específicamente de las violencias sexuales. El plan de igualdad. Normalmente, bueno, pues las entidades menores de 50 personas empleadas no tienen que elaborar un plan de igualdad, pero hay cooperativas y comunidades energéticas bueno, que se han conformado como cooperativa que los están poniendo en marcha. Y es un ejercicio maravilloso de diagnosis, aunque luego no lo presentéis en la administración pública. Mecanismos y protocolos ante un conflicto, el protocolo de bienvenida y acogida que os decía, y esos espacios informales de cuidados, ¿vale? Y nada, como cierre, ya solamente os dejo aquí, esto no os lo voy a leer, os quería dejar como qué entendemos por una transición energética ecofeminista. Os he dejado como muchas cosillas que para mí me parece que son fundamentales, ¿no? O sea, y al principio os hacía algunas preguntas y no os lo leo porque son muchas, pero quería como que nos permitiera esa reflexión colectiva de qué necesitamos cambiar para realmente hablar de una transición energética ecofeminista. Y nada, pues es que es una perspectiva ecofeminista integrada en el cambio de sistema, pues no podemos hablar de una transición energética sin dejar a nadie atrás, ¿no? Y nada, que muchas gracias y perdón, que igual me he extendido 5 minutitos más.